Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia GT. Hoy queremos aprovechar para saludar a quienes nos han estado apoyando en estos días en esta iniciativa. Por ejemplo, Fabián, quien nos escucha y nos ve allá en Alemania. Tenemos a Leo, quien nos pidió que estudiáramos este tema. Alexander, que nos apoyó con el tema del sonido. También queremos apoyarnos en Rubens, en Jonathan, que nos han estado dando consejos. Pues hoy justamente vamos a tocar un tema bien interesante de la historia de América Latina, como es la Revolución Cubana. Una revolución que triunfó en 1959 cuando sus grandes líderes, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Fidel Castro y el Che Guevara, lograron dar con el traste, votar a la feroz dictadura de Fulgencio Batista y al mismo tiempo poner a Cuba en el mapa, como se ha dicho, porque a partir de ahí comienza un proceso de dignificación, un proceso nacionalista, un proceso de defensa de la soberanía desde 1959. Pues resulta que estos grandes líderes llegaron en 1959 a plantear una nueva dinámica en la isla, una isla que había sido considerada un bastión de los Estados Unidos, una isla que había sido considerada toda una dictadura donde una oligarquía dominaba la isla. A partir de ese año empezó una serie de transformaciones graduales y que de un momento dado fueron también radicales. Por ejemplo, lograron muy rápidamente abolir la propiedad privada, lograron equilibrar los salarios, lograron equidades en varios ámbitos de la vida y así como vamos a ver al final, unos logros que tuvieron a lo largo de estas décadas de desarrollo de la revolución. Vamos a señalar, digamos que tres hechos claves en la historia de esta revolución que ya data de 60 años. Tenemos el caso de lo que ocurre con Bahía Cochinos. En 1961, Estados Unidos decide invadir a la isla para acabar con las probabilidades de que una revolución socialista se implante a 70 millas de, la isla, de Estados Unidos. Y esa invasión fue frustrada. Los grandes líderes, preclaros líderes de la revolución cubana, unidos a ese pueblo que los había abrazado en 1959, evitaron que en 1961 triunfara la invasión programada por los Estados Unidos, lo cual se convirtió en un fracaso de la política exterior norteamericana hacia la isla. Y paralelamente a eso viene, por supuesto, la unión entre Cuba y la Unión Soviética, que se va dando en ese mismo momento. Por ejemplo, acá tenemos una foto histórica que es Fidel Castro de la mano de Nikita Khrushchev, el líder máximo de la Unión Soviética, lo cual simboliza esa simbiosis que hubo durante mucho tiempo y a lo largo de toda la Guerra Fría entre Cuba y la Unión Soviética. Por supuesto que la crisis de los misiles de 1962 va a ser otro elemento clave. Un año después de Bahía de Cochinos, el gobierno de Fidel y de Raúl Castro decidió que era necesario contar con el apoyo externo, y en este caso de la Unión Soviética, ante las probabilidades de agresión de los Estados Unidos. Así fue como lograron que la Unión Soviética les enviara unos misiles para defender la isla, mismos que fueron detectados por los Estados Unidos. Con eso, ¿qué se logró? Una gran crisis. Por un lado, el gobierno de Nikita Khrushchev y por el otro lado, el gobierno de John F. Kennedy de Estados Unidos. El mundo estuvo en vilo, porque cuando Estados Unidos descubrió estos misiles, la situación se puso muy tensa. Afortunadamente prevaleció la tranquilidad, la calma, la madurez política y ambos líderes decidieron que las cosas regresaran a su normalidad. Y fue así como los misiles fueron retirados y Estados Unidos cumplió con el hecho de no seguir mortificando y acosando a Cuba. Estos dos son hechos claves en la historia de la revolución. Luego tenemos que hablar un poco de qué pasa a lo largo de este tiempo donde se instaura el modelo comunista en la isla y se vota, por supuesto, el modelo capitalista que tenía anteriormente. A la larga se puede decir que tenemos estos logros, según los cubanos que viven en la isla y que todavía aprecian la revolución, valoran, por ejemplo, la educación. Cuba le dio a las poblaciones de su país las probabilidades de tener altos niveles educativos. Hoy, por ejemplo, todavía gozan de las posibilidades de que cualquier persona con
con puro esfuerzo pueda acceder a estudios universitarios. Nadie puede quedar relegado solamente porque no tenga recursos. La salud también. El sistema de salud goza de un bienestar porque ningún cubano se muere por causas de enfermedades prevenibles. El sistema de salud le permite a los cubanos gozar de un sistema de bienestar social muy elevado. La seguridad, por supuesto, en Cuba, los mismos cubanos se sienten seguros, se sienten tranquilos, no tienen el temor de asaltos ni de situaciones, por ejemplo, no existen las maras ni ninguna de esas situaciones que aquejan a otros países. La soberanía, por supuesto, Estados Unidos fue el país que definitivamente fue figurando o configurando la mentalidad de los cubanos. ¿Por qué? Porque al estar al acecho, al estar al acoso, al estar provocando ese bloqueo que todavía existe, los cubanos se las ingeniaron para vivir sin ese país hegemónico. Y es uno de los pocos países latinoamericanos que ha logrado salir adelante sin el apoyo de Estados Unidos. Y al contrario, ese acoso les favoreció a ellos para sentir que son dueños de su propia soberanía y de su propio destino. La equidad, la lucha por la equidad en Cuba ha sido muy grande. Hoy se estima que es uno de los países donde más relativa equidad hay entre géneros e igual en el caso de los ingresos que tienen las personas, que son en promedio se parecen unos a otros. En Cuba se puede decir que las personas no se sienten inferiores unas a otras solo por el hecho de las diferencias sociales, porque lo han logrado minimizar. Sin embargo, obviamente que después de 60 años hay crisis en Cuba. Hoy hay una generación que ya no vivió esta época gloriosa de los cambios revolucionarios y que ahora clama porque considera que se pudieran hacer otras medidas. Por ejemplo, la escasez. Hay muchos cubanos que se quejan de que hay escasez de productos, que no hay acceso a ciertos productos básicos y que esas restricciones ante el consumo, pues en una sociedad que ha logrado avanzar, no se deberían de dar. Y por otro lado, las restricciones. Muchos cubanos se quejan de la falta de libertades individuales, de la falta de posibilidades de movilizarse libremente, sobre todo fuera de Cuba. Y eso lo decimos porque hay una sociedad privilegiada que logró salir adelante a nivel educativo y todo lo demás. Por lo tanto, esas restricciones son parte del problema que muchos cubanos hoy ven en su revolución. Para finalizar muy rápidamente, obviamente aquí están los grandes líderes. Los hermanos Castro han gobernado durante décadas el sistema político cubano, pero hay una situación que se presentó recientemente. Por primera vez un gobernante cubano no es un líder de los grandes revolucionarios. Y de hecho, Miguel Díaz, quien tomó el poder en el 2018, es un líder que nació después de la Revolución Cubana. Es decir, asistimos a una etapa de grandes cambios para la revolución, una etapa de no sabemos para dónde va a ir la revolución, pero lo que sí sabemos es que han logrado sobrevivir pese a los inconvenientes. Gracias.